Sale, Listo. listo, sale. Bueno, muy buena tarde a todas y todos. Hoy nos toca la segunda parte del tema. Voy a compartir pantalla. Como ya saben, me voy a ir trabajando todo el tema sin dar espacios para que podamos concluir antes y si hay dudas, preguntas o algo, pues con todo gusto abrimos el micrófono. Y bueno, entonces así tenemos más tiempo para terminar. Bueno, nos Ok, quedamos gracias. sí, nos quedamos enseñando los instrumentos jurídicos que había, ¿no? Que incluso ustedes tienen la presentas y que luego pueden ir revisando a quien le interesa el tema para poder tener más información. Esto lo hago así porque a mí no me importa estar leyendo artículos, sino lo que me importa es darle la parte sustancial y la parte importante que tienen que tener, ¿no? Porque las leyes pueden cambiar, pueden modificarse, pueden actualizarse, pero la sustancia, la parte importante, eso yo creo que muchas veces es lo que tienen que tener como información. Vamos a hablar ahora del derecho a la salud, ¿no? Que esto es muy importante tener en cuenta, porque el derecho a la salud incluso ha transitado de un derecho sanitario a un derecho a la salud bajo el soporte de los derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que el tema de los derechos humanos ahora está muy en boga, sin embargo, muchas veces no se entiende como tal. Y es muy importante ver eso porque todos nosotros fuimos forjados sobre el derecho realmente sanitario y eso es muy limitativo. Incluso la misma Constitución es limitativa porque nada más te habla de un elemento que es la protección. Y este se encuentra dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, es uno de los 30 derechos más importantes porque incluso eh, se encontraba dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eran 30, aunque el 29 es de obligaciones, y de ahí se dividen dos, que son derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se agregaron después. Y en ese sentido se hace una división por el tema de cumplimiento y por el tema incluso de formas en específico que tienen cada uno de ellos y que también se hacen obligatorios porque pasa de ser un instrumento declarativo a ser un instrumento de tratado internacional, como lo platicamos la charla pasada. Bueno, ahí también es importante ver que tiene principios de aceptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, y vamos a explicar un elemento muy interesante que es el de la eficacia para la niñez, bajo los pilares de la prevención y la precaución. Entonces vamos a ir avanzando en cada uno de los elementos, vamos a marcar ejemplos para que quede muy bien comprendido sobre lo que realmente estamos hablando. Fíjense, qué interesante es porque este derecho no nada más estaba en la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? En el artículo 12, sino también se encontraba en otros documentos muy importantes que deben de tener presentes, ¿no? También es cierto que se tienen que hacer diversas medidas que deben de la obligación de los estados para hacerlo efectivo. Lo tenemos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, lo tenemos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y últimamente lo tenemos en el Tratado la Convención Interamericana de personas adultas, ¿no? Ahí también se mete, que incluso ahí pues ya viene incluso el tema de los cuidados paliativos. Tiene un principio muy importante que tenemos que entender que se llama progresividad, ¿no? La vez pasada medio lo platiqué de forma general, pero ahora es muy importante retomarlo porque vamos a ver este tema que es
muy importante dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, donde están de la salud, medio ambiente, el trabajo, etcétera. Y entonces este principio habla de progresión, ¿no? Nunca regresión y también tiene un elemento programático. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo me imagino una alberca, una laguna, un charco de agua, y yo tiro una piedra en medio y entonces va a marcar ondas de expansión. Esas ondas de expansión siempre van a avanzar, pero nunca van a regresar. Entonces, llévense ese ejemplo en la mente. Y esto ya en la práctica, por ejemplo, yo siempre pongo el tema de la mastografía, que vamos a, si no me equivoco, es más o menos de los 40 años a los 60, y se ponga ese criterio y se tiene que programar económicamente incluso para poder tener esas pruebas, ¿verdad? Y se abarque a toda la población donde se van a realizar. Para el siguiente año, que además así opera en México, donde ponen cómo van a programar el dinero para el siguiente periodo, eh, tiene que avanzar, ¿no? Entonces tiene que haber más dinero, tiene que programar más dinero. Entonces, si vamos a hablar de una cuestión de progresividad en esa prueba, tendríamos que avanzar, por ejemplo, en la temporalidad, ¿no? En lugar de hablar de 40 a 60, vamos a decir que van a empezar de los 38 a los 60 años o de 38 a 61 años. Siempre va a avanzar. Bueno, eso es, y incluso está en la Constitución, en el párrafo tercero. Ahora bien, ¿alguna vez se tiene que regresar? Sí, hay algunos momentos. ¿En qué momento se puede regresar? Bueno, pues ya tuvimos el tema de una pandemia, que puede ser una urgencia o emergencia sanitaria, que también lo vivimos con el H1N1, nada más que sí hubo diferencias, porque cuando fue el H1N1, todo el recurso económico se focalizó en la atención de esa emergencia sanitaria, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se avanzó para que se pudiera atender esa situación y el dinero se focalizó. Ahora bien, entonces se regresa entonces en el tema donde se había avanzado. Después, cuando termine esa emergencia o urgencia sanitario, lo importante es primero volver a estar en el momento en que nos encontrábamos antes de esa situación. Posteriormente, que ya pasamos y que ya nos equilibramos y ya que nos estabilizamos, entonces tiene que regresar la progresividad. Y esto es bien importante tener en cuenta, aun cuando ahora ya tenemos una locura del sistema de salud, porque ya los sistemas estatales ya no funcionan como tal, sino se centralizaron ahora con este del IMSS Bienestar, el presupuesto va directamente a la federación. Pero bueno, cuando lo tenían los estados, se daba un presupuesto, ¿verdad? De la federación para atender este tema. Y, por ejemplo, si les daban 100 millones de pesos para atender ese tema, el siguiente año tendría que ser 101, 102 o un poquito más de lo que dieron. Eso sería lo progresivo, porque además está en la Constitución y es un derecho que tiene que avanzar. Si no está ahí, bueno, incluso los secretarios de salud deberían de haber intervenido a través del Poder Judicial para exigir que se estaba violando ese derecho. Nada más que esa situación, pues realmente nunca se hizo. Ese es el tema de la progresividad de este tema del derecho a la salud. Hay que entender también que en el tema de salud hay algunos elementos que se unen, ¿verdad? Principalmente en esa transversalidad de los derechos. Primero hay que ser que el primer derecho que tenemos es la vida, ¿no? La vida humana es lo más importante porque si no hay vida no hay nada más. Y la salud es la que salvaguarda la vida, la protege, la cuida, ¿no? O sea, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La salud ayuda a la vida, ¿verdad? Y es como la luz para el ejercicio de la libertad. Si no hay salud, pues la libertad se siente muy mermada, muy limitada, ¿verdad? Y entonces no se puede pues, realmente ejercer en plenitud. Simplemente con un trastorno estomacal, mi libertad está atada a un retrete, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, por otro lado, la salud tiene elementos muy importantes. Primero que tiene que ser es prevenir, que es un elemento incluso muy importante
para el impacto del daño económico o incluso para que la población se haga corresponsable de sus salud, ¿verdad? Eso, por ejemplo, era muy interesante verlo porque esto era muy presente en los profesionales de la salud en China hace mucho tiempo, donde la comunidad tenía pues su médico, ¿verdad? Y le pagaban eh, por que no se enfermaran las personas. Entonces se dedicaba principalmente a la prevención. Cuando se empezaban a enfermar la población, entonces ya no le pagaban, ¿no? Entonces eso es muy interesante ver porque dejaban de pagarle conforme más personas se enfermaban. Entonces el tema de la prevención era muy importante. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora se paga ya que se enfermó. Pero eso es un tema muy interesante de ver porque tenemos actualmente problemas, por ejemplo, con la obesidad. Entonces tienen que hacer acciones para prevenirla, ¿no? Porque incluso la obesidad trae otras complicaciones y luego se va complicando la situación de la persona. Ya no se pudo prevenir, entonces el siguiente elemento pues es el tema de curar. Y el del alivio es un elemento transversal actualmente que antes no se tomaba mucho en cuenta, pero que tomó mucha fuerza principalmente con el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Donde el alivio es fundamental. Se dice incluso que el alivio a veces tiene mucha fuerza para la recuperación en grupos vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, la niñez, ¿no? Porque les ayuda mucho, pues, a que ellos mismos se hagan corresponsables de su salud y puedan salir adelante de la mejor manera. Bueno, ¿cómo podemos analizar este tema de la salud? Bueno, fíjense que el primer elemento que hay que tener en cuenta que cuando se pierde la salud, entramos en un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio de esa integridad que tenemos, ¿no? Algo no anda bien y entonces tenemos que asumir el problema para regresar a ese equilibrio que es la salud. Entonces, ya de una vez que asumo el problema, entonces lo debo de atender, ¿verdad? Sé que ando mal, sé que no me siento bien, entonces debo de atender. Ya que atendí esa situación de acercarme con los profesionales, ¿verdad? Tiene que haber una corresponsabilidad, porque además el tema de atenderse, ¿verdad? Hay una cuestión de, de, de sociabilidad y subsidiariedad con los profesionales de la salud, ¿verdad? La enfermera, el médico, incluso el trabajador social, pero también ahí entra quién, la situación individual de que yo tengo que hacer lo que se me indica para recuperar la salud, el ámbito de mi familia, ¿verdad? De que mi familia me apoye. Ahora, no tengo a la familia. Bueno, entonces tiene que ser un ámbito social, ¿verdad? De que la sociedad, ¿verdad? Tenga que apoyar, ¿verdad? Realmente esa situación cuando no hay familia, por ejemplo, el vecino, el amigo, alguien más que te pueda apoyar. También hay una cuestión de tutores o responsables, ¿verdad? O representantes sociales. Cuando hay representantes sociales, incluso cuando también no encuentran a nadie y entonces tiene que buscarse institucionalmente un representante social que puede hacer pues la Procuraduría, una Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres, el DIF. Entonces, hay instituciones que se crean para eso, para ser socialmente responsables de esas situaciones, y en razón de eso, entonces, con esos principios de solidaridad y subsidiariedad humana, se ayuda a salir adelante el individuo y poder recuperar ese equilibrio. También la corresponsabilidad individual es muy importante y ahí entra también el tema de el consentimiento libre y informado, mismo que se tiene que transmitir esa información de forma correcta, adecuada, con pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque tiene que saber entender lo que le toca a la persona conforme que tiene que atenderse, ¿no? Tomar su medicina, la dieta o todo lo que se le indique para que realmente pueda estar mejor. Ahora bien, hay derechos y límites, ¿no?
cuando se habla de el concepto del más alto nivel posible de salud, a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos que entender perfectamente cuál es ese derecho a la salud y qué no es. Y en eso entonces dice que hay que tener en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuenta el Estado, ¿no? O sea, eso es muy importante en primera instancia, ¿no? Después, existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos, ¿no? En particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Entonces, eso es muy importante porque los profesionales de la salud no son dioses, son médicos, necesitan medios. Entonces, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar ese nivel más alto posible de salud, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que buscar que tengamos los medios. O sea, el derecho a la salud es de medios, que se cuente el medicamento, la infraestructura, la capacitación, todo eso para que todas las personas puedan contar con realmente esos elementos para recuperar su salud. Ahora, hay situaciones que vienen esa corresponsabilidad, pues hay gente que tiene estilos de vida malsanos o arriesgados, ¿no? Alcohol, cigarro, eh, eh, no, su alimento es alto calórico, mucho azúcar, y eso pues realmente es una cuestión que tiene que también atenderse en la cuestión de la prevención, que tiene que estar bien informada, etcétera. Pero en ese sentido, si no sigue esas reglas, es lógico que la afección pues va a seguir ahí, y eso pues realmente es un efecto por no tener esa responsabilidad personal, incluso familiar y muchas veces hasta social. Y eso quiere decir que entonces ese derecho pues es nada más principalmente que contemos con los medios en caso de que caigamos en un problema. Por otro lado, tenemos que ver que hay grupos sociales específicos, ¿no? Debido a una condición especial de vulnerabilidad en relación con las políticas y medidas de salud. La observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Nos habla de esos grupos en general que han ido mutando o que se han ido incluso adecuando, porque, por ejemplo, aquí habla de los derechos de las mujeres, los niños, las personas mayores, personas con discapacidad, los que tienen pueblos indígenas, y aquí habla de personas con enfermedades mentales, y este último se habla incluso que es con personas que tienen algún trastorno o personas con una discapacidad psicosocial. Entonces, esto es como que ha ido dándose más el ajuste. Pero en general estos son los grupos específicos que tienen que tener esa atención incluso pues más focalizada. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que se había pasado de ese derecho sanitario a derecho a la salud? Y aquí podemos incluso ir entendiendo. Primero que nada, se tiene que hablar de esa universalización de servicios de salud que tienen que ser con equidad, calidad y seguridad para todas las personas. Cuando hablamos de equidad, la palabra equidad viene de la ingeniería. Fíjense, ahí en los griegos hablaban de equitas, que era un instrumento que medía algunos objetos en su perfecta dimensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Adecuarlo realmente a las necesidades de la población, de las personas. Y también se ve un tema que se llaman determinantes sociales para que podamos ver que la salud, bueno, pues realmente sea más eficiente en el ámbito social, que tiene que haber agua, saneamiento,
alimentación adecuada, vivienda, salud ocupacional, condiciones medioambientales, educación, información, etcétera. Que nosotros muchas veces en el derecho a la salud, como derecho, se manejan más como un tema realmente que hablábamos la vez pasada de esa complementariedad que tienen con otros elementos para que se cumplen. Yo quiero tener mi derecho a la salud, pues tengo que tener derecho a la alimentación, al medio ambiente, al trabajo, ¿verdad? Al agua. Pues son derechos que hacen y soportan ese derecho para que realmente sea eficiente. Ahora bien, ese derecho a la salud tiene elementos para que se pueda cumplir. La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y algo transversal para todos es que no se discrimine a nadie. Muy bien. Entonces, esos elementos los vamos a ir viendo paso a paso. Disponibilidad. Bueno, se tiene que contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud, así como de programas, habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS, que incluso nos pone así como que un estándar de medicamentos mínimos. Fíjese que es interesante porque yo recuerdo que cuando trabajé en la Secretaría, hace ya 3 sexenios, ¿verdad? Eh, eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y la Organización Panamericana de la Salud habían señalado, ¿verdad? Que México tenía más de los medicamentos esenciales. Incluso teníamos más medicamentos de cualquier país de América Latina. Entonces, estamos en un buen nivel. La otra cosa es que estuvieran bien distribuidos. Son una cosa que los tuviéramos y otra cosa que estuvieran bien distribuidos, ¿no? Porque en muchos lugares, bueno, pues la distribución no es idónea porque está el medicamento, pero no donde se tiene que tener, no donde se necesita. Entonces eso también es muy importante, esa buena distribución. Tener establecimientos, ¿no? Realmente suficientes. Eso pues también es una carencia en México porque las clínicas que tenemos de primer nivel, que están en las comunidades, por lo regular se establecen por el número de población. Y entonces ahí se va creando clínicas, ¿verdad? Y si no, si tiene más número de población, pues se crean hospitales, hospitales generales, hospitales de segundo nivel, de tercer nivel de atención, como los institutos, por el número de población que lo necesita, ¿no? Para las referencias y contrarreferencias. Pero aún así, hay clínicas que a lo mejor las ponen en una cabecera municipal, pero el problema que tenemos principalmente en América Latina es la dispersión social, que en un pueblito, en una comunidad, pues a lo mejor hay unos servicios en el centro del pueblo, pero el pueblo es tan amplio y hay lugares tan dispersos, ¿verdad? Que es muy diferente que accedan. Incluso hay personas que para que lleguen a la cabecera, ¿verdad? Al pueblito, tienen que caminar hasta 2 horas. Y ese pues es un problema. Es muy importante ver esto porque qué se hizo? Yo recuerdo, eso creo que fue la época de Fox, sí, o en Calderón, no recuerdo bien. Se crearon las unidades, se llamaban caravanas de salud o unidades móviles de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que, que esas unidades, ¿verdad? Se programaban e iban a las comunidades haciendo recorridos y sobre ese recorrido pues iban atendiendo a la gente, iban abriendo su expediente, iban viendo sus necesidades, hacían la ruta, tiempo después volvían a pasar y le daban seguimiento, incluso para otorgar medicamentos y dar continuidad a su atención. Y eso era algo muy interesante que era muy funcional. Ahora creo que hay un poco de descuido en algunas unidades porque les falta mantenimiento. Las únicas que más o menos veo que funcionan son las de mastografía, porque hay 4 tipos de unidades diferentes y esas solamente se pueden mover en lugar donde pueda entrar perfectamente el vehículo, no en terracería porque se daña el equipo, se echa a perder, se desprograma incluso. Pero bueno, las unidades móviles eran muy interesantes con esa disponibilidad.
porque hay una unidad ahí en el sistema de salud que se llama salud intercultural. Entonces, todas estas caravanas que iban a esos lugares tenían que tomar un curso de salud intercultural para entender la dimensión de que tendrían que abarcar estos médicos que además eran profesionales, o sea, ya médicos titulados, que muchas veces les daba la oportunidad de que trabajaran ahí un año porque no habían pasado pues sus exámenes para la especialidad y entonces si lo hacían tenían el acceso posterior a esa especialidad. Entonces era algo muy interesante, tenían enfermeras, tenían un chofer y muchas veces tenían hasta traductores que los acompañaban para una mejor atención. Otra cosa de la disponibilidad que en algún momento se quería hacer a nivel nacional era la famosa telemedicina. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta para llegar a esa disponibilidad. El segundo elemento es la accesibilidad, ¿no? Que es que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. La accesibilidad entonces presenta cuatro dimensiones superpuestas. La física, donde esos establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todas las personas. Como ya lo comenté, bueno, ese es el gran problema que tenemos en México, entonces se tiene que buscar perfectamente espacios estratégicos. Incluso en su momento también el sistema de salud federal creó hospitales regionales, ¿verdad? En el Bajío creo que hay, en Tapachula, hay algunos lugares donde eran complementarios con el sistema de salud estatal. Aquí el problema es que yo veía a veces que no eran tan funcionales porque los estados no se apoyaban ahí en esas instituciones que a veces eran como elefantes blancos porque no tenían realmente este, pacientes, ¿no? Y en cambio los locales estaban saturados en lugar de poder apoyarse para que se le dé una mejor atención, porque además eran hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, yo creo que eso era muy importante, pues, para que se pudieran, referir a los pacientes. La accesibilidad económica, que hay un elemento muy importante que quiere decir que sea asequible, que sea la asequibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quien tiene más dinero tiene que hacer un gasto mayor, ¿verdad? Para que pueda realmente tener ese acceso. Quien tiene menos dinero paga menos y quien no tiene, pues no paga. Entonces es una cuestión de justicia distributiva. Acceso a la información, este es un tema súper importante. El derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud y además que tengan pertinencia cultural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no nada más es que se informe, que se diga, que se transmita la información, sino que esa información que se transmite la haya entendido perfectamente y con pertinencia cultural. Este fenómeno es muy interesante ver cómo se debe de abordar. Y no sé si les comenté ya el caso de la denuncia que nos presentaron en la ONU por el tema de esterilización forzada. Bueno, ese fue un tema muy interesante que verlo porque presentaron una denuncia, le piden a México un informe. En esta ocasión, que yo fui parte de los que atendió este asunto, solicitamos información a todas las entidades federativas, todas las secretarías de salud, al IMSS, al ISSSTE, a la SEDENA, a la CEMAR, a Pemex, si tenían algún caso de reportar por extensión forzada. Y aparte en las fiscalías o las procuradurías de los estados también se le pedía información para que nos dijeran si había alguna denuncia. Bueno, no se recibió nada, no hubo quejas, no hubo denuncias, no hubo ningún caso. eh, ¿Cómo se llama? Hicimos el expediente y le informamos a la ONU. Cuando se va a la ONU, ahí a evaluación que nos hacían con el tema de la Convención de Discriminación Racial, nos dijeron, bueno, pues ya vimos que no hay nada, muy interesante lo que pasa en México. Sin embargo, les vamos a comentar algo. Además, tenían gente experta en la materia, que eran los que evaluaban a los estados, ¿no? Y entonces dicen, miren, aquí la situación es
que es muy común en México, principalmente en zonas como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, donde llega una mujer indígena a su clínica. Y entonces ella cuando llega ahí, ¿verdad? Que es una mujer que habla muy poco español, ¿no? Habla una lengua materna, y entonces el doctor le dice que pues ya es su tercer embarazo, que lo más recomendable es pues que se le haga la salpingoclasia, porque es algo que beneficia a la familia. Y entonces la convence y ella dice, sí, doctor, cómo no, lo que usted diga. Bueno, entonces le hace su carta de consentimiento informado, pone la huella digital, la enfermera firma de testigo y bueno, viene el parto, la atiende y le hace el procedimiento. Bueno, entonces ella tiempo después regresa y le va a reclamar a los doctores que qué había pasado, a la enfermera, que ya, que no, que ya no era mujer, que ya no tenía hijos, que la habían hecho. Entonces lo que nos comentaron es, a ver, cuando se habla de forzado, se habla de cuestión física, de sometimiento físico. Sin embargo, no es que sea sometimiento físico, o el otro es que sea un sometimiento químico, que es, por ejemplo, a través de un medicamento, ¿verdad? Como hacen en los psiquiátricos, que te someten con medicamentos, con químicos. Bueno, dice, pero aquí el fenómeno fue que hubo el error del consentimiento de la persona, ¿sí? Con malicia, con conocimiento del médico, porque además la forma que se comunicó con la persona era muy técnico. Aparte que no hablaba español perfectamente, ¿qué vas a ver que es la salpingoclasia, ¿no? Que es la ligadura de trompas. Entonces, en ese sentido, pues se abusó del poder, se violó su autonomía y entonces ustedes pues hicieron pues realmente una forma de forzarla a tomar una decisión que no conocía. Ahí incluso hay un principio de bioética que es el primero no hacer daño, ¿no? Y ahí pues hizo daño a la persona, ¿no? Violó su autonomía, ¿no? Y además no se cercioró que entendió perfectamente lo que le estaba transmitiendo. Cuando regresamos de ese informe, pues me dice mi jefe, ¿cómo les fue? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pues sí, pues pasó esta situación y derivado de eso se hizo una reforma a la General de Salud para que la atención se dé en la lengua materna. Y el consentimiento formado nos cercioremos que entendió perfectamente lo que se le estaba transmitiendo. Y eso es muy importante tener en cuenta porque también se tiene que hacer incluso cuando se expidan las recetas, ¿no? Las recetas hay que también, ¿verdad? Cerciorarse que entendió lo que se le estaba dando, cómo lo va a tomar, etcétera. Bueno, el otro elemento transversal es la no discriminación para todas las personas. Distinguir no es discriminar, sin embargo, cuando se distingue irracionalmente, ¿verdad? Es discriminar. Eh, nos tocó el caso este de la transfusión sanguínea, ¿verdad? Con las personas estas que se denominan hemos, que tienen una apariencia así, que están como deprimidas, con el pelo que echan en la cara, se pintan todo así como muy oscuro, se visten de negro, y entonces no aceptaron que fuera de transfusión sanguínea. Y eso no es un parámetro para no admitirlo. El parámetro tiene que ser médico, científico, con evidencia. ¿Qué quiere decir? Pues que digan, oiga, pues que tiene hepatitis, tiene VIH-Sida, tiene esto, tiene el otro, pues entonces no puede ser, pero no por tu apariencia. Y en razón de eso se tuvo que dar una capacitación, ¿verdad? A esta institución para que entendiera que, pues, cuando se fuera a hacer esas distinciones, tendrían que ser realmente con evidencia y no por apariencia de la persona. La aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. ¿Verdad? Esto es muy importante verlo porque pues tendremos que tratar perfectamente bien a las personas, adecuadamente, no violentarlas, que los establecimientos pues tengan todas las condiciones, ¿no?
que tengan los aparatos, que tengan baños limpios, que tengan camillas, que tengan camas, que tengan sillas, que estén limpios, ¿no? Culturalmente apropiados, ¿no? Porque además México pues tiene esa visión intercultural que es muy importante que se pueda vislumbrar, ¿verdad? Entonces, eso es el tema de la aceptabilidad, ¿no? Que se pueda realmente eh, eh, sentir que se tienen todos los elementos y que al efecto se pueda atender bien, ¿verdad? Incluso es muy importante que tengan los medios necesarios para algunas pruebas que a veces incluso no tienen. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Incluso cuando se habla de ética médica, fíjense que es interesante porque muchas veces las personas hacen ajeno el tema ético, es que la misma Ley General de Salud dice que el acto médico cubre dos elementos: la ciencia basada en evidencia, ¿verdad? Y los principios éticos. Entonces, la atención médica integral es que sea con ciencia basada en evidencia y con principios éticos. La calidad, bueno, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y de ser de buena calidad, ¿verdad? O sea, que los instrumentos que van a utilizar, que las agujas, que el medicamento, que todo tenga que ser lo más óptimo y lo más funcional y lo más adecuado para que pueda servir, ¿verdad? Porque eso es muy importante. O sea, no dar medicamentos que no funcionen o medicamentos que no son apropiados para la persona, que tengan realmente los medios necesarios para las pruebas que se necesitan. Esos son esos cuatro elementos. Ahora bien, vamos a ver el último que se llama eficacia, que es un derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud debe ser eficaz en este grupo poblacional, mismo que se articula con la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la UNESCO, ¿verdad? Aquí yo le recomiendo, quien quiera poder ver este tema más en particular, pues es el tema que lo pueden ver en la Observación General 15 del Comité de Derecho a la Niñez sobre el Derecho a la Salud. Aquí es bien interesante ver porque aquí opera el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir? Que primero es el niño o la niña y después el adulto. Se tiene que dar una focalización primordial por sus características, por su madurez, por su desarrollo, etcétera. Es como se tiene que atender. Y quien es el responsable primario de su atención es quien tiene el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Si está en el hospital, ¿quién es el que tiene más conocimiento? ¿No? Los profesionales de salud, de cómo tienen que atenderse, qué tiene que hacerse, ¿no? Porque los papás no lo van a saber. Incluso los papás muchas veces hacen futilidad sobre los niños. A veces le quieren exigir a los médicos, a las enfermeras que hagan cuestiones que no corresponde a esa proporción de atención. Y a veces porque dicen, es que él tiene la tutoría y eso, pues sí, pero no es, podemos decir, el que sea su tutor es que es su responsable, no es un objeto, no es su dueño. Y lo que se tiene que hacer es lo más adecuado. Que esto pasa incluso con el tema de las transfusiones sanguíneas y los testigos de Jehová. No, pues es que sus papás son testigos de Jehová, entonces no le hacemos transfusión. Bueno, ya hay un caso específico en Chihuahua, que ahorita no recuerdo la jurisprudencia, donde pasó de que era un niño que necesitaba la transfusión sanguínea sí o sí porque no había otro medio, y entonces se
intervino directamente el DIF, le quitaron la tutoría al papá, el hospital atendió como debería de hacer, y una vez que ya, ¿verdad? Se estabilizó a la persona con su tema de salud, le regresaron la tutoría. ¿Por qué? Porque lo más importante es ese derecho a la salud, no el derecho a la libertad religiosa como se puede dar en este tema, ¿no? Entonces, es muy importante ver eso porque hay veces que no saben qué hacer y esto es importante tener en cuenta. Para decir, no, no soy abogado, pero tienen el conocimiento básico y tienen área jurídica que tiene que soportar, justificar ese buen actuar con la medicina, tanto por acción o por omisión. No hay, o sea, ni hacer actos útiles ni dejar de hacer obligaciones para la niñez. Por eso entonces entra el tema de esa eficacia con la niñez, ¿no? Esa cuestión particular por su situación de vulnerabilidad que tiene. Hay principios complementarios, y eso se ven desde la biojurídica, ¿verdad? El de prevención y el de precaución, que los dos se desprenden de la prudencia aristotélica, ¿no? De ser prudentes, ¿verdad? Entonces, en el actuar, que no son sinónimos, ahorita vamos a especificar. La prevención actúa ante las tecnologías que ya han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud. Es una acción para evitar algo que se tiene certeza de que causa resultados negativos para la salud humana o el medio ambiente. Por ejemplo, esto se tiene que ver, perdón, con el tema que se reguló con la cuestión de del consumo del tabaco. Sí, hay que recordar que tiempo atrás, antes de que existiera la ley del tabaco, y llegábamos a un restaurante, ¿verdad? A un bar, a una discoteca, etcétera, les decían a uno, ¿es hora de fumar o no fumar? Pero pues realmente de este lado te pasaban o de este lado y no había una división física realmente. Entonces los no fumadores pues se fumaban lo de los fumadores y el efecto pues realmente era muy dañino, ¿no? Entonces esa situación se tienen los parámetros realmente científicos y tecnológicos del daño que se puede ocasionar. Entonces, en ese sentido, se tienen que hacer las acciones necesarias para ver que no haya un efecto indeseado. Entonces, si con base en ese conocimiento, se hicieron las normas para dividir físicamente y entonces ahora que vamos, dicen zona de fumar y no fumar, o hay lugares que realmente no aceptan fumadores y se van afuera y se hace una separación física para que no haya afectación con los no fumadores, principalmente grupos vulnerables como mujeres embarazadas o la niñez. Entonces, es donde se actúa con la prevención. Por su parte, la precaución se aplica a aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo plazo. Entonces, ante una duda razonable de unos riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos al no recurrir a la técnica de que se trata, por el otro. O sea, no hay un riesgo no existente. ¿Dónde se puede ver este ejemplo? Vamos a recordar un poquito la famosa talidomida que se dio en la época de los 70s, 60, 70s, con las mujeres embarazadas, se saca este medicamento para que no tuvieran las náuseas, ¿verdad?, del embarazo. Sin embargo, ese medicamento era teratógeno. Entonces, pues realmente creó problemas con los bebés que les nacían sin dedos, sin manos, sin brazos, sin piernas, ¿verdad? Y entonces se causó un daño mayor del beneficio que otorgaba esa medicina. El principio precautorio, entonces, la carga de la prueba la cambia. Dice, a ver, tú investigador, tú científico, tú médico, me tienes que demostrar no que beneficia el medicamento, sino que no afecta, ¿no? Entonces, hay una carga de la prueba ahí, o sea, primero tengo que decir que no va a causar un daño,
que no va a causar una afección mayor de lo que va a beneficiar. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Se tiene que atender. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque incluso el principio precautorio tuvo un boom principalmente muy fuerte en la época de los alimentos transgénicos, donde había duda incluso de su efecto del consumo. E incluso Japón, con el arroz transgénico, puso una moratoria. Es decir, yo no voy a consumir el arroz en determinado tiempo, ¿no? Para ver qué pasa o cuáles son los efectos que puede causar los transgénicos que iban a nivel de las proteínas. Otro ejemplo muy importante donde se debió de aplicar el principio precautorio y no se hizo fue, por ejemplo, con las vacunas de COVID, que las vacunas del COVID, ¿verdad? Cuando surgieron, no se hizo, primero no firmamos el código en el Nuremberg, nadie lo hizo. Todos como borregos. ¿Por qué código de Nuremberg? Porque era una vacuna experimental, porque el procedimiento por primera vez se utilizó la edición genética que era el famoso CRISPR-Cas9. En segundo momento, cuando sale la vacuna, tenía que haber expuesto que no iba a causar un daño colateral. Y en ese sentido, tendría que haber informado a la población para que la decisión fuera más informada. Sin embargo, por la urgencia, por el miedo y por todo lo que estaba pasando, pues todos fuimos. Y ahora, bueno, estamos viendo algunos efectos, principalmente con AstraZeneca. Entonces, el principio precautorio es muy fundamental ahora incluso para las nuevas tecnologías. Por eso son del principio más importante actualmente. Bueno, hay que ver que también tenemos instituciones que se dedican a estos temas. Tenemos la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, la OPS, pues, Organización Panamericana de la Salud. En la UNESCO tenemos el Observatorio Mundial de Ética, el Consejo de Salubridad General en México, que bueno, creo que últimamente le quitaron fuerza legal, pero el Consejo de Salubridad es la máxima autoridad en salud, porque además quien lo preside es el presidente, ¿verdad? Junto con su secretario, ¿verdad? Que es cabeza del sector, y están todos los representantes de Secretaría de Salud de los estados, el IMSS, el ISSSTE, la CEMAR, la SEDENA, incluso están las academias, ¿no? Como la Academia de Medicina, la de Cirugía, la de Pediatría, que tienen fuerza para tomar una decisión mucho mejor sobre los cambios, transformaciones que se tienen que dar en todo el tema de salud en México. Creo que no funcionó como debería de ser y actualmente creo que tampoco está funcionando. Tenemos la Secretaría de Salud Federal, que es el cabeza de sector, que nos marca las pautas, la Secretaría de Salud estatales, cada uno, ¿verdad? Tanto la federal tiene como la Comisión Nacional de Bioética, que es la cabeza en el tema de bioética, y estatalmente están las comisiones estatales de bioética. Bueno, dicho lo cual, vamos concluyendo pues todo este curso para que podamos entrar en un diálogo de que ese derecho, ¿verdad? El derecho es indispensable para la bioética. Toda vez que las leyes deben marcar los límites del actuar y las bases de las políticas públicas. Tienen que estructurar, o sea, por eso se llama ordenamiento, tiene que ordenar. Por eso se marca marco legal, porque marca las pautas y los límites y los contenidos hacia donde tenemos que ir. Y la base principal para esos derechos son los derechos humanos, ¿verdad? De donde parten los primeros instrumentos internacionales de bioética. Incluso el más importante es el de la UNESCO, que es esa Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ¿verdad? Donde incluso a partir de ahí, ¿verdad? Se impacta hacia los demás temas. La jerarquía normativa, ¿no? Que deberemos de respetar siempre parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para nosotros y posteriormente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que es
el principio de constitucionalidad y luego de convencionalidad, ¿no? Que jurisprudencialmente en México se llama parámetro de regularidad constitucional, donde entra la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos como un bloque mínimo de derechos que se tienen que respetar todos, ¿no? Y que lo comenté que en Francia se llamaba ese bloque de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Porque se cerraba entre la Constitución y los tratados internacionales para que no pase nada y que sea lo mínimo que se tiene que respetar. Y para la bioética, el principio pro persona sería muy importante. ¿Por qué? Porque la persona humana es lo que más importa, es el centro que tiene que tener la bioética y su valor de dignidad humana que tenemos en común todos los seres humanos. Y ahí entonces entra la justificación de esa universalidad, ¿no? De la vida humana, de la salud, de la integridad personal. Algo que no les dije, pero es muy importante tener en cuenta con la vida, la salud y la integridad personal, es muy importante tener en cuenta porque incluso en un mismo hospital, por ejemplo, hay división de derechos. En el área de urgencia y emergencia no es el derecho a la salud, es el derecho a la vida y a la integridad personal el más importante que se tiene que vislumbrar, ¿no? Y ya en el área de hospitalización, ¿verdad? Es el derecho a la salud. Ya no está en peligra su vida sino integridad, pero su salud sí, y entonces el derecho cambia. Por eso la focalización que se tiene principalmente de los parámetros o incluso de los protocolos son diferenciados, incluso hasta del equipo y de las personas que se tienen. Y la interpretación evolutiva es indispensable para la bioética. ¿Por qué? Porque la interpretación evolutiva de derechos humanos habla algo muy importante, de que los avances científicos nos van dando los parámetros del contexto y transformación que se pueden dar en los derechos humanos para mejor atención de todo, ¿no? Para que se pueda focalizar mejor. Bueno, el derecho a la salud, entonces, es la base de los derechos humanos y la bioética médica para nosotros que estamos en este medio, ¿verdad? Y sus elementos son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y eficacia en la materia de la niñez. Pero deben de armonizarse con parámetros de bioética, con el tema de realmente esos principios que se tienen que hacer eficientes y fortalecer la toma de decisiones y complementar esas normas jurídicas para que no sean vacías, sino para que tengan un contenido de valor axiológico y que puedan ser más claras para una toma de decisiones más correcta, más proporcional, que se evite las cuestiones fútiles y necesarias. Bueno, en ese sentido, por mi parte, yo concluiría la parte que me toca. Estamos incluso terminando mucho antes de lo determinado, pero me abro un espacio con ustedes para que puedan transmitirme sus inquietudes, sus dudas o hacer un comentario. Está abierto el micrófono. Adelante. Adelante, Irene. Muchas gracias y buenas tardes. Yo sí tengo unas cuantas preguntas. La primera es, ¿qué diferencia o cómo se diferencia el derecho sanitario al derecho a la salud? Entendí que se pasa de uno a otro cuando se incluyen los derechos humanos, ¿no? Pero, ¿cuáles serían como que las diferencias? Bueno, lo que pasa es que el derecho sanitario solamente ve el elemento de la protección, ¿sí? Ese es muy importante, por eso les dije que incluso nuestra Constitución está mal establecido porque no tiene el parámetro de derecho humano. Si te fijas, todo el mundo te habla de la protección de la salud, que nada más es un elemento, como lo señalamos, ¿no? Que es incluso solamente tener los medios, ¿sí?
y punto. No hay nada más. Pero ¿qué pasa con la correcta información de la promoción o la garantía, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son los que le dan más soporte a esa protección. Por eso incluso se amplía el tema de esta situación y además te incluye algunos elementos más importantes en el derecho, porque ya en el derecho como derecho humano hay grupos específicos, ¿no? Aquí no, aquí todos son igual, ¿no? No hay una cuestión de discriminación. ¿Qué fue lo que pasó incluso, no sé si recuerdas, Irene, con el triage con el COVID, ¿verdad? Por mala formación, hubo muchos actos de discriminación, que llegó un gordito, no, ese no le vayan a dar, no, ese que no pase porque pues él no lo va a necesitar porque se va a morir. Que llega un viejito, oye, no, esa persona tampoco. No, el triage tiene que ser realmente con evidencia científica, no con percepción. Entonces ahí están haciendo una cuestión de discriminación. Entonces no es correcto, no es adecuado, no es proporcional. Le voy a pedir, Adriana, que les comparta material que yo he publicado. Tengo uno muy importante que te va a servir a ti, Irene, por el tema del interés superior de la niñez en el tema de salud, que saqué sobre el tamiz neonatal ampliado, porque ahí incluso tenemos niños de primera, de segunda y de tercera, no sé si sabías, ¿verdad? No, Si tú vas al Hospital Ángeles, tu tamiz neonatal ampliado pues, puede ser de 67 o de 69 enfermedades. Oye, pero no, yo estoy en Pemex. Ah, bueno, entonces te tocan de 40. Oye, pero fíjate que no tengo ese servicio de salud, tengo el del IMSS. Ah, bueno, pues es que te toca entonces de 30. Oye, no, pues yo tengo el del IMSS Bienestar. Ah, bueno, pues entonces te toca de 20. ¿Sí me explicó? O sea, dependiendo de dónde esté el nivel económico potencialmente, es como le hacen el triage a los niños cuando debería de ser uniforme. Hubo un proyecto de reforma el año pasado, por eso saqué ese artículo porque me indigné mucho, donde se pedía que toda la niñez tendría que tener ese derecho con 69, no por donde llegues. Y entonces, pues, no hay dinero, no vamos a sacar esa reforma legal para que tengamos en igualdad de circunstancias a cualquier niño, independientemente de su situación económica. Y entonces, pues entonces no lo aprobaron. Y entonces aquí pues seguía habiendo esas discriminaciones. Y eso si te toca, si tienen por realmente el tamiz, ¿no? Porque a veces no lo hay. Y tienes que activar incluso institucionalmente para que lo puedas presionar, ¿no? Una primera instancia que es muy recomendable, pues podría ser la CONAMED. Entonces, en razón de eso, pues ya. Y otro que les voy a pasar, que es un documento que me publicaron en la UNESCO, es sobre el triage que se dio en la etapa de la pandemia, sobre qué parámetros tendríamos que tenerlo conforme a derechos humanos y ética. Y eso te va a ayudar un poquito más para ampliar este tema. ok, sí, muchas gracias. Sí. Y mi otra pregunta, comentó, o hizo un comentario Mm. que respecto a las recetas médicas también se debe de dar esta, o sea, el médico tiene que asegurarse de que pues se entiendan, ¿no? De cerciorarse, al igual que como se hace, no sé, digo, creo que lo vemos nosotros más en un en una investigación en donde sí o sí se tiene que, bueno, como que se hace más, ¿no? Pero cuando ya es en la práctica médica, pues como que no vemos este caso. ¿Esto en dónde lo podríamos encontrar? Es parte del ¿O cuál es la consentimiento, referencia? es parte del consentimiento informado, porque tú Ok. cuando das la receta estás dando una instrucción, ¿no? Ujú, De ujú, qué es lo que va a atenderse. O sea, no es nada más de que lo vas a atender o que tiene, sino que tienes ujú, que darle esa continuidad en la atención. Entonces, es un tipo ujú, de consentimiento, porque si no hay ujú. incluso, pues la persona, ¿cómo le hace? Incluso, con todo el Sí, respeto, pero es cierto, se habla de las letras de los médicos, que a veces sí, no se claro. entienden, ¿cierto o no? Y están haciendo Ujú, la receta sí, y están explicando y se la dan en la mano y a veces por ujú, pena, pues no la leen,
y se la guardan. Entonces, lo que hay que decirle, a ver, vamos a, vamos a recapitular, ¿no? A ver, usted entendió esto y así, y asado, y no, ta, ta, ta. Luego, incluso, ¿qué pasa, Irene? Que muchas veces están tratando de localizar o regresan porque no entendieron, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque es parte de ese consentimiento informado y que se tiene que hacer eficiente. Y ya, mi última pregunta es en la parte de eficacia de estas, bueno, de estas características que se debe de tener pues, el derecho a la salud. Mm. Y dio el ejemplo de que el niño no lo quería transfundir debido a su religión y que intervino el DIF. Pero aquí mi pregunta es, ¿no primero debería de haber un comité de bioética que esto, o sea, que evaluara este tipo de casos? O cómo llegó dentro de hasta, o sea, porque se me hace un caso muy radical, ¿no? Y generalmente nos quedamos con que no, pues un comité de bioética pues, lo tiene que, también tendría que evaluarlo, ¿no? El de bioética hospitalaria, pero ¿cómo pasamos ya desde este comité de bioética a que tenga que intervenir el IF? A ver, para que pase al comité de bioética debe ser un caso que se va a poner, ¿no? En ese caso Ujú, tiene razón. ujú, Pero el comité ujú, de bioética, ¿qué necesita? ¿Qué elementos? Los elementos mm, clínicos, ¿sí? ujú, Porque si sí, no tiene esos elementos, pues, ¿cómo ujú, va a evaluar la parte ética, ¿no? La parte científica es fundamental para la toma de decisiones. claro, Entonces, ya una ujú, vez que le dan esos elementos, ya el comité de bioética, pues sí tiene que hacer la ponderación. Pero el comité de bioética también tiene que tener por lo menos bases de derechos humanos, ¿no? Y aquí el tema de la niñez tiene esa cuestión del interés superior de la niñez que viene en el artículo cuarto, la Convención de la Niñez, la Ley de Niños y Adolescentes, donde que se tiene que atender respecto a sus necesidades particulares. Lo que te dice la observación general 15 que la comenté ahí, que la puedes leer después, es que dice, aquí lo más importante es el niño. ¿Quién tiene el conocimiento mayor de su mejor atención en salud? Los profesionales de la salud, con evidencia científica. Y bajo esa evidencia científica le tienes que dar prioridad, porque no nada más está en peligro su salud, puede estar en peligro su integridad personal o su vida. Claro, hay que recordar que esos temas de transfusión sanguínea, porque son los casos, acuérdate que la biótica toma casos límite o complejos, ¿no? Por eso puse ese tema que siempre se pone a discusión, pero sin embargo ya hay una solución incluso hasta jurisprudencial de un caso en Chihuahua que ya tiene como 5 años. Bueno, entonces, ahí realmente lo más importante, pues es el niño o la niña, ¿no? Entonces, la decisión te lo da la evidencia, porque muchas veces estos testigos de Jehová principalmente tienen incluso, te dicen, bueno, no quiero transfusión sanguínea porque hay otras formas de poder hacerlo. Sí, pero esas otras formas tienen límites. Y si en su zona límite sabemos que no va a funcionar y se puede evidenciar, entonces pasamos a la otra etapa, que sí, sí puede, es muy importante, sí también que se tome en cuenta el comité. Pero el comité, ¿qué es lo que hace? Te emite una recomendación, pero la decisión la va a tomar, ¿verdad? El médico tratante o el grupo que lo está tratando. Aquí lo importante para tampoco ser tan invasivos, tan radicales, bueno, es que tenemos que tener una buena comunicación con los padres previamente, ¿verdad? De hacerlo de forma racional, inteligente, empática, para que puedan también saber informarse de la situación. Y en caso contrario, ya se toma con lo última etapa, que es a lo mejor darle parte a las instituciones para que busquen ser garantes de la vida, de la integridad y de la salud de la niña o del niño. ok, no, sí, no, además creo que había dentro del comité de bioética alguien que supiera digo, de la parte legal, ¿no? Porque, y que supiera cómo operan las instituciones para saber que el IF tiene esta facultad, ¿no? De poder intervenir, ¿no? Eso es correcto. Aquí estamos viendo un gran problema, Irene, que ya lo detectaste. Ujú,
que están integrando comisiones de bioética sin que sepan bioética. claro. ¿Sí me explicó? O Sí, sea, sí, sí, sí. tiene que ser gente profesional para toma de decisiones, ¿no? Sí. Y a veces los abogados nada más ven la licitud, si está en el Código Penal o no, o si va a haber responsabilidad o no, pero no Mm, busca realmente ser garante, ¿no? claro, claro. Ujú. Ah, muchísimas gracias. Qué No, interesante. de nada, Irene, de nada. Vamos a la orden. ¿Alguien más? Muchas gracias, por mi parte no hay dudas. Ya con lo que se discutió ahorita al final, la verdad es que le llevo mucho, mucho más y mejor información. Muchas gracias. No, de qué, yo les voy ahí le recuerdan a Adriana porque luego no está, pero es una mujer increíblemente eficiente que les comparta esos dos documentos que les pueden servir. Y si no, ahí me googlean y también ahí en Google hay algunos documentos míos gratuitos, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy para Muchas servirles, gracias. espero que les haya gustado esta parte. Terminamos antes porque pues nada más son dos, ¿verdad? Sí, Y pues No, estuvo padrísima esta parte. sí, qué sí, bueno. muchas Sí, sí, sí. gracias. Qué bueno que les gustó y pues trato de, con la experiencia y con el conocimiento, tratarlo mejor, porque son temas a veces muy farragosos, muy difíciles de entender la tema jurídico, ¿no? Y más si Bueno, no tenemos como mucho conocimiento en el tema, pero la verdad es que nos ayudó bastante a comprender. sí, lo Es, importante aquí es que tengan esas bases, ¿no? Porque pues no van a ser juristas, sí. pero yo les di los medios, un día que lleguen a un comité, que ojalá así sea, porque ya tienen más preparación, y llegue el abogado, y le digan, oiga, pues tienes que ver por el interés superior de la niñez o del adulto mayor o de la persona con discapacidad. Hay que ver esos documentos de derechos humanos que ven esos temas para que se atienda mejor, ¿no? Sí. Y ahí por lo menos van a presionar para que si es una persona inepta, pues pongan a alguien que sepa o inviten a alguien que sepa, que a Sí. veces son por invitación. Entonces, bueno, ya les eché fuego. Muchas gracias. Que estén muy bien, entonces aquí nos despedimos. Éxito y bueno, voy a parar incluso aquí voy a pausar el documento, si no hay otra duda más. Sí, muchas Ok. gracias, un gusto. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bye.